¿Cuántos están preparados para vivir una aventura con el Espíritu Santo? ¿Qué es una aventura con el Espíritu Santo? Es un vuelo al interior, donde el Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos habla al corazón. Entra a diferentes áreas, gabinetes, y en ciertas áreas nos exhorta, en otras áreas nos confronta, en otras áreas nos libera, nos restaura. Pero el fin es Él trabajando en nuestros corazones, porque lo hace por medio de su palabra, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas, divide el alma del espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y no quiero, antes de continuar, no quiero dejar de decirle que el día miércoles de 19 a 20 horas tenemos la Escuela del Espíritu Santo. ¿Qué es la Escuela del Espíritu Santo? Es la escuela bíblica, donde usted aprende más de la palabra. Venga, por favor, no pare de asistir, ¿sí? Este miércoles pasado la asistencia fue un poquito más baja de lo común. Sea disciplinado, sea perseverante, aprenda más de la palabra. Amén. Bueno, ahora sí, ¿cuántos quieren vivir una aventura con el Espíritu Santo? El vuelo al interior que nos libera, restaura, sana y nos purifica. Amén. Acompáñeme por favor a esta palabra. Esto está en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37. Dice la Biblia: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa Bernardo. ¿Alguien conoce a Bernardo? Muchos van a decir, sí, del zorro. No, hablamos de la Biblia. Que significa hijo de consolación. ¿Cuántos se consideran hijos de consolación? Que se vea. Vendió un terreno que poseía y llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. ¡Wow! Qué lindo cuando nos damos cuenta que nuestra vida puede llevar bendiciones a otros. Qué lindo cuando descubro que mis dones, mis talentos, puede traer a otra persona e enriquecer a otras personas. Qué lindo cuando Dios me dota de recursos materiales, financieros, para que entienda mejor, económicos. Y yo puedo ver la necesidad. Y por medio de esa abundancia que Dios me da, yo puedo subsanar la necesidad de otras personas. En fin, qué lindo ser un eslabón con propósito de Dios. Ese es el nombre que le puse a esta enseñanza. Sé un eslabón con propósito. Y lo más lindo, que hoy vamos a meditar juntos en un hombre de la Biblia. Un hombre llamado José. Pero José era de Chipre. Era un hombre, no dice si tenía hijos, porque no habla la Biblia de eso. No dice si tenía esposa tampoco. Lo que sí dice que José tenía una heredad. Tenía un terreno. Y José, cuando se acercó a los apóstoles, cuando se convirtió a Jesús y se acercó a todos los apóstoles, él vio en la comunidad cristiana necesidades. Y esa necesidad era económica. Entonces José lo que hizo fue pensar como aquellos que tienen un corazón, la cual su esencia es ser un eslabón de bendición para otros. Este hombre en su interior se dio cuenta que esta comunidad necesitaban cosas. Y dijo, yo tengo un terreno que se está quemando en el sol, que está ahí, lleno de plantas, lleno de árboles, lleno de hormigas, de todo tipo de animales. Y sin embargo veo que aquí hay un pueblo que ama a Jesús, que tiene necesidades. Dice que este hombre José toma una decisión de vender su heredad. Y una vez que cobró el dinero, vino y se acercó a los apóstoles y puso todo ese dinero a los pies de los apóstoles.
y les dijo, esto usen para la necesidad de este pueblo. Qué lindo encontrar eslabones de esa manera. Qué lindo entender que tu vida puede bendecir a otros, de cambiar el eje de tu corazón, salir de un ámbito de individualismo, de egocentrismo, de creer que eres el centro y protagonista de este mundo y de este sistema. Tengo una mala noticia, no eres el centro, no eres el protagonista. Desde que conocimos a Jesús, existe un solo protagonista y un solo centro que se llama Jesucristo de Nazaret. Y solo Él es el eslabón principal a quien adoramos, a quien exaltamos y a quien nosotros seguimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es así. Pero si conocemos a Jesús, caminar con Él, seguir a Él, genera cambios en nuestro interior. Y los cambios se expresan materialmente. Se expresan en conductas, se expresan en palabras, se expresan en mi manera de pensar. Este hombre de verdad, no solo tuvo un encuentro con Jesús, sino que vio la necesidad del pueblo. Y puso el dinero a los pies de los apóstoles, diciéndole, el pueblo necesita de muchas cosas. Nadie le dijo que lo haga. Nadie le obligó a hacerlo. Fue una decisión personal, porque su corazón lleva una esencia: bendecir a otros. Y qué lindo cuando encontramos personas así, que de verdad me bendicen y me conectan cosas que edifican, enriquecen mi vida. Este hombre no tenía hijos, pero si alguien tiene hijos, podía pensar, no, ¿y qué va a quedar para mis hijos? ¿Y qué va a quedar para mi esposa? Este hombre lo entregó en pos de un propósito divino. Solo el Espíritu Santo hace esas cosas. Por eso, ni bien sucedió esto, le miraron los apóstoles, Pedro, Juan, y le dijeron, a partir de ahora no te llamarás más José, serás Bernardo, Bernabé, que significa hijo de consolación, por cuanto has traído consuelo a este pueblo de Cristo, porque tus recursos han bendecido y trajo consuelo a este pueblo. Ese es el nombre que le pusieron los apóstoles, dice la Biblia, porque es un hombre que bendijo. Y Dios, tenemos que entender como iglesia que desde que llegamos a Cristo, tu vida tiene que ser un eslabón de bendición para otros. Y debo dejarme procesar para ser ese canal de bendición. Debo entender que no fui puesto para ser el protagonista, ni ser el único, que todo debe pasar por mí. No. Eres parte de toda esa cantidad de eslabones que de manera conjunta logran un objetivo, propósito eterno. ¿Cuántos están entendiendo esto? Quiero decirte algo, esa es la dimensión que de verdad vale la pena vivir en esta tierra. Si nosotros entendemos esto, tu vida va a tomar un ímpetu de felicidad absoluta, iglesia. Porque salís de vos mismos y entrás en un nivel sobrenatural. ¿Cuántos están entendiendo? José tenía un corazón para bendecir. Yo sé que los que están aquí también están dotados de muchas cosas para bendecir. Están dotados algunos de recursos, algunos de dones, de talentos, de oficios, de carreras universitarias que Dios te permitió finiquitarlas. Están dotados de dones
específicos. Están dotados de una gracia de servicio. Están dotados de amor. Están dotados de solidaridad. Hay cosas que tenés que identificar en tu vida. Y una vez que la ves y la encontrás, empezar a pensar por medio del Espíritu Santo: Señor, ¿a quién puedo bendecir? ¿A quién puedo darme para que sea enriquecido? Y te aseguro que vas a empezar a entrar en esta dimensión. Un nivel nuevo de vidas. Se cierran grietas y se abren puertas. Puertas que nunca imaginaste. Gente que nunca pensaste conocer. Familias que te recogieron y te abrazaron. Lugares que jamás pensaste visitar. Aún naciones que nunca creíste poder llegar. Cuando uno cambia, aleja de su corazón, Dios dice: este eslabón es para todos ellos. Es para aquellos, es para aquellos y es para aquellos. Por eso me gusta esta historia. Porque este hombre dijo: hay una necesidad y ahí quiero estar. Hay cosas en tu almacén. Hay capacidades en tu carrera. Hay experiencias de vida, sabiduría, que puedes bendecir a muchos. Solo tienes que cambiar tu manera de pensar y decirle: Señor, quiero ser guiado por ti para esto. Bernabé es un eslabón importante, una pieza que usted no se imagina en el reino de los cielos. Cuenta la historia, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se convierte. Una vez que se convierte, pasó 3 años. El apóstol pasó tiempo con Dios. Tiempos fuertes con el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo recibe una revelación que los apóstoles no tenían. Y lo vivió en carne propia. La revelación era que el evangelio no solo era para los de la casa de Israel. El evangelio era para todo el mundo, aún para los gentiles. Entonces el apóstol Pablo tenía una misión en su corazón: ir a hablar con todos los apóstoles y contarles que el evangelio, que Cristo vino a la tierra por medio de la revelación de aquel que cree en Él, Dios los saca del pecado y le da vida eterna, no solo era para los judíos, era para todo el mundo. Fue a Jerusalén. Cuando fue, pidió encontrarse con los apóstoles. Sabían que el apóstol Pablo en su vieja vida era el perseguidor de la iglesia. Mandó a matar muchos cristianos. De hecho, Esteban, cuando murió, las vestimentas de Esteban lo pusieron en los pies del apóstol Pablo. Algunos dicen por ahí que esos fueron uno de los tormentos que tenía el apóstol también. La conciencia que le trabajaba al ver tantos cristianos, sus mismos hermanos, muertos. No sé si será porque bíblicamente no está. Esto es histórico. Pero este hombre quería reunirse. Ni bien llegó la invitación a los apóstoles que él quería verlos, dijeron no, porque dudaban. No sabían si era una estrategia solamente para encontrarlos a todos y que vengan todos los soldados, los atrapen y los lleven preso y luego los maten. Entonces dijeron que no querían reunirse. Nosotros no somos bobos, dijeron. ¿Quién apareció en juego? Un hombre con un corazón que no solo conectó recursos con necesidades, sino también conectó un puente de comunicación. Aparece en juego Bernabé. Él sabía de la historia del apóstol Pablo. Se acercó a Bernabé, a Pablo, conociendo la historia, hablando con él, dijo: yo voy a ir a hablar con los apóstoles. Y Bernabé se reunió con Pedro, se reunió con Juan, con todos los discípulos del Señor. Y le dijo: este hombre, doy fe del testimonio real del apóstol Pablo. Un hombre que tuvo un encuentro con Jesucristo cuando cayó de una cabalgata al piso, quedó ciego. Y le cuenta la historia
Y cuenta el testimonio real del apóstol Pablo. Yo puedo decir, dice Bernabé, que este es un hombre convertido, real de Jesús. Gracias a este hombre que actuó como puente, dijeron que sí los apóstoles. Y lo trajeron, y el apóstol Pablo pudo contar la revelación dada por Dios a los apóstoles. Qué lindo encontrar personas así. Personas que son puentes de unidad, no de división. Personas que cuando hay ofensas, grietas, construyen puentes para que vuelvan a resurgir en el camino. Personas que conectan por medio del amor, no que ponen muros, que cierran muros para que otros crezcan, para que otros no crezcan. Este hombre tenía otro corazón. Este hombre vio que lo que tenía el apóstol Pablo era muy importante para la iglesia. ¿Qué pasó, iglesia? El apóstol reveló todo lo que el Espíritu Santo le había dicho. Y a partir de ahí se pararon todos los discípulos, los apóstoles. Y dijeron, ahora entendemos que el Evangelio de Jesucristo no es solo para los judíos. También es para todos los gentiles, gracias a la revelación del apóstol Pablo. Un hombre que no es influyente. La Biblia no dice que Bernabé era columna como lo nombra a Juan o le nombra a Santiago, como le nombra a Pedro. Él era un simple youtuber. Pero tenía un corazón que percibía algo más. Tenía un corazón que conectan hemisferios. Qué lindo encontrar personas que conectan cosas, que nos permite a nosotros ser bendecidos. Hay personas que desconectan. No es bueno que hables con tu papá. Mejor no hables. La última vez ya tuvieron crisis. Y viene el hermano y dice, habla con papá, habla con mamá y ponete a cuenta. Pedile perdón. No le pidas perdón. Hay personas así. Personas que desconectan relaciones. Personas que no ven más allá de sus propias heridas y grietas. Pero Dios no nos llamó a esas cosas. Perdonarle a tu hijo. No, lo que me hizo no tiene perdón. Y Dios te pone a esas personas como Bernabé y te dice, tranquila, es tu hijo. Pero todo lo que hace, ha deshonrado a la familia, ha hecho tantas cosas feas que todo el barrio sabe lo que ha hecho. Pero es tu hijo. Es tu hijo. Esas personas que te llevan, que atraviesen más allá, que miran más allá de los muros y te da la identidad correcta. Esos corazones son lo que Dios quiere que tengamos. Que no ponen cerrojos, candados, murallas, sino que abren. Algo que siempre me llamó la atención a mí, que le llamamos prueba de la ofensa o trabajo de Dios, que nunca pueden entender los cristianos, que cuando Dios permite sufrimientos en los corazones, no son para endurecerte. A los que están allá afuera, los endurece y ponen todo tipo de murallas. Pero en Dios hay un principio. En Dios, los sufrimientos que Él permite no son para endurecer, son para eternizar los corazones. Cuando más sufrimiento pasamos en la vida, es para que tu corazón se haga más empático, para que tu corazón se haga más comprensible.
más comprensible. Por eso no puedo entender a medida que uno va creciendo en Cristo cómo muchos se cierran más. Ese no es el principio del sufrimiento de parte de Dios, que Dios permite, porque permite para trabajar tu carácter, para trabajar tu corazón, no para endurecerlo, sino para eternizarlo. Yo esto al principio me costaba entender, pero cuando empezó la función nueva que Dios me brindaba por su gracia y me permitió prestarme los oídos de ustedes, en esta etapa pude entender estas cosas. Y cada proceso que pasamos, mi corazón se abre más. Y más entiendo. Y más me duele. Pero con el amor del Espíritu Santo. Es algo que tenemos que crecer, iglesia. ¿Cuántos están conmigo en esto? Cuenta la historia también que después de esto vino otra crisis muy grande en el Evangelio. Un problema muy grave. Que le cuento, iglesia, para que usted sepa, usted que es un gran estudioso de la Biblia. Uno solo, gloria a Dios. Usted que está conectado, que es muy estudioso de la Biblia también. Hubo un concilio muy grave, que gracias a ese concilio nosotros hoy estamos donde estamos. Porque hubo un problema que se creía que, y esto creía Pedro y creían varios apóstoles más, que la enseñanza del Evangelio consistía de esta manera. Primero debían circuncidarse, ser judíos, y luego ser cristianos. Y justamente esto estaba generando un grave problema. Iba a ser un problema para nosotros. Y es la manera que estaban dando como conducta en el Evangelio. Y iba a generar una crisis. De hecho, fue una crisis. Entonces se llevó adelante una reunión muy importante. Y esa reunión llevaba un eslabón que definía el destino de las generaciones. ¿Quién apareció en juego? Bernabé. Fue y le llamó a Pablo y dijo: Pablo, necesito que estés conmigo. Hay un concilio que necesitamos solucionar, hablar. Todos hablaban desde el punto de vista judío, pero Pablo la tenía clara. Cuando Pedro hizo su exposición y otro, luego apareció el apóstol Pablo y mostró cómo son las cosas. Y dijo: tanto Pablo como Bernabé hablaron del verdadero evangelio, que no consistía en doctrinas judías, sino era un principio nuevo que daba Jesucristo. Y ese apoyo de Bernabé sobre el apóstol Pablo generó que hoy usted y yo conozcamos la vida eterna como la estamos viviendo. Si en ese concilio no hubiese intervenido Bernabé trayéndole al apóstol Pablo, no hubiésemos estado viviendo como estamos viviendo hoy. Fue el momento fue un tiempo muy oportuno. Eso sucede con los corazones que tienen un deseo de bendecir. Van a estar siempre en los momentos más oportunos de la historia del reino de los cielos. Por eso te animo a cambiar tu corazón. Por eso te animo a que entiendas. Hay cosas que yo no entiendo en este tiempo. Continuamente murallas que pone la iglesia. Ellos no son de los nuestros, porque no levantan las manos. Yo he estado en iglesias que usan velos. Hemos estado, que usan velos. He estado en iglesia donde he estado los varones por el lado derecho y las mujeres por el lado izquierdo. Hemos ido con mi esposa. Y la verdad, se siente la presencia de Dios muy poderosa en ese lugar. He estado en lugares donde está lleno de luces, colores, guitarra eléctrica, todo. Y se siente la presencia de Dios. Como he estado en lugares donde no hay muchos, hay cosas más tranqui. Y se siente la presencia de Dios.
La gracia tiene colores y tiene sabores distintos. Pero si esas personas tienen como centro a Jesús, como las vértices de sus vidas, Cristo Jesús, y se arrepientan de sus pecados, son parte nuestras. No importa cómo son sus sabores, no importa cómo son los colores, si levantan las manos o las bajan, si gritan más o gritan menos, o quizás no gritan nada. No es una cuestión de qué hacen o qué no hacen. Es una cuestión quién forma parte del fundamento de su corazón. Y tenemos que romper estas grietas. Tenemos que romper estos muros. Y conectar como lo hizo Bernabé. Conectar personas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Necesitamos, iglesia, cambiar nuestra manera de pensar. Para que también podamos ser pacificadores. Unir y no separar. Amar y no destruir. Necesitamos, hermanos, ser distintos. ¿Cuántos quieren tener un corazón como Bernabé? Un corazón que ame de verdad. ¿Quiénes somos nosotros para decir si son nuestros o no son de los nuestros? No somos nada. Por eso es importante que cambiemos nuestra manera de pensar, iglesia, amén. A veces vemos en las redes tantas cosas dicen de tantos hermanos en Cristo. Hoy referentes a nivel mundial que los critican. Continuamente los juzgan de todas las maneras. Y dicen cada cosa, hermanos. Pero qué lindo que seamos como Bernabé. Conectar para que otros crezcan y sigan creciendo. ¿Sos así? ¿Cómo sos en tu casa? ¿Cómo sos en tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos? ¿Cómo sos con tus familiares? ¿Sos el pacificador o sos el dividor? ¿Cuál es tu función? Te animo a que seas como Bernabé. Ser un ejemplo que bendice. Vemos también en la historia, hubo un despertar espiritual que sucedió en una ciudad llamada Antioquía. De hecho, ahí fue el primer lugar donde se puso el nombre de cristianos. Ahí no se decía hasta ese momento. Y en Antioquía fue el primer lugar. Hubo un despertar del Espíritu Santo. Las familias que vivían ahí, en su mayoría eran griegos. Pero el Espíritu Santo vinieron por la persecución de la iglesia en la segunda generación de Cristo. En esa persecución de la iglesia llegaron predicando en ese lugar y se convirtieron y empezó a pasar una revolución. Y esa revolución del Espíritu Santo en Antioquía llegó a los oídos de los apóstoles. Y le pregunto, ¿a quién enviaron a que vaya a ver? A Bernabé. Porque ven a un hombre que tiene un corazón que conecta. La persona que conecta, que une, que ve las necesidades, siempre va a ser la persona más importante para misiones importantes. ¿Y saben qué? Lo enviaron a Bernabé. Y cuando fue Bernabé y vio lo que estaba pasando, prodigios, maravillas, milagros de todo tipo, llenuras del Espíritu Santo, que no paraban de convertirse, pero faltaba algo. ¿Qué faltaban? En su mayoría no conocían la palabra del Señor. Conocían el fuego de su presencia. Conocían los milagros, sombras de hermanos en Cristo que pasaban y se sanaban de todo tipo de enfermedades. Era una maravilla en Antioquía. Pero faltaba algo. Que alguien nos enseñe con claridad. Porque ¿cuántos saben que un movimiento del Espíritu Santo sin una buena dirección de la palabra no puede generar la explosión correcta? ¿Qué hizo Bernabé? Dijo, yo no soy la persona adecuada para esto. ¿Y sabe qué? Volvió y fue a buscar al apóstol Pablo. Un equipo de oro. Y lo buscó. Dice que la Biblia cuenta que preguntaba de un lugar a otro. Quiere decir que andaba, ¿lo viste al apóstol Pablo? ¿Lo viste al apóstol? ¿No lo vieron al apóstol Pablo? ¿No lo vieron a Pablo? ¿No lo buscó? Dando a entender
No había WhatsApp, hermano. No hay que mandar en difusión. ¿Alguien vio al apóstol Pablo? No. Directamente lo buscó de boca en boca. Da a entender la Biblia como que era buscar una aguja en el pajar. Hasta que lo encontró y le dijo: Pablo, te necesito conmigo. ¿Qué sucede? Vente conmigo a ver esto. Y dice que los llevó porque tú eres la persona indicada para entenderlos y para comunicarlos. Hay algo en el corazón de un Bernabé. Sabe quiénes son las personas adecuadas para cada cosa. Y para eso sabe que tiene que tener esa persona humildad. Porque él podría decir: bueno, si yo soy el que primero que llegué, yo soy el que voy a estar predicando. Él, sin embargo, dijo: no. Esta es la misión para el apóstol Pablo, porque él sabe cómo comunicar la palabra. Siempre el corazón de Bernabé es un corazón humilde que sabe cuál es su lugar y su función. Hoy charlaba con las chicas de Kids y les decía: yo no sé cómo hacen, yo no lo voy a hacer. Pero Dios pone, uno debe saber para qué fue puesto. Este hombre fue, la buscó y lo trajo. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo empezó a predicar y halló gracia y fue muy importante delante de toda Antioquía. Otro punto para aprender. A Bernabé no le interesó el protagonismo. Un tips que a muchos les molesta. Ahora está tomando más referencia este pequeñito que recién llegó a la iglesia. Ahora ya sube al escenario de Dios. Hace 3 meses que está en el Señor. Y yo que tengo años en Dios. ¿Va a venir a decirme algo? El apóstol Pablo tenía pocos años cuando pasó esto. Bernabé tenía mucho más. Pero Bernabé tenía otro corazón. Él sabía claramente cada cosa en su lugar. Y él sabía que el apóstol Pablo, por más pequeño que sea, era un eslabón importante para Antioquía. Porque su corazón era humilde. Su corazón era sencillo. Muchas veces eso no sucede en la iglesia. No, esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. No. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que fue la explosión que trajo el apóstol Pablo en Antioquía fue extraordinaria. Porque trajo la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Cuando hay un movimiento espiritual, hay un mover del Espíritu Santo, empieza a suceder cosas extraordinarias, siempre la palabra es la que da el tips de explosión. Amén. Jamás un despertar espiritual se va a hacer si primero no se adelanta la palabra correcta. ¿Cuántos están entendiendo eso? Por eso siempre es importante aprender más de la palabra. El corazón de Bernabé trajo a Antioquía un equilibrio total. Poder y palabra. Amén. Poder y palabra. La palabra es el cauce del poder. Jamás la palabra, el poder es el río y el cauce del río es la palabra. Y debe ser bien direccionada para que genere lo que tiene que generar. Si no está correcta la palabra, puede ser un simple show. Amén. Pero cuando la palabra es correcta, bendice, libera, sana y hace que las cosas no tengan fecha de vencimiento, sino que sea eterno. Lo que sucedió en Antioquía quedó grabado en la Biblia y quedó eternizada, porque hoy nosotros estamos hablando de ello, de ese gran despertar, gracias a un hombre que fue y conectó a otro hombre para que bendiga a Antioquía. ¿Cuántos van a conectar a otros? Y si llegó ayer, y si llegó anteayer y tiene una mejor voz y canta mejor y toca mejor. Y si está en el servicio y está acá y mejor sonidista y mejor multimedia y mejor servidor en Kids, mejor servidor en Buffet, ¿qué sucede? ¿Será que vas a abrir tu corazón? Ahí se ve el corazón verdadero. Amén. Ese es el corazón que Dios quiere. Corazones que sepan entender y que los ayuden ¿a qué? A que lleguen, amén, a donde Dios desea. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya. ¿Cuántos están entendiendo esto? Bernabé es un gran hombre que nos conecta a cosas extraordinarias.
Pero se requiere, hermanos, algo, un corazón humilde para aceptar y entender que hay otros que tienen dones que van a bendecir mucho más al pueblo. Es un trabajo solamente de corazones. Por eso debemos ser puentes de bendición, para que la gloria siempre sea para el Señor. Amén. Y para nadie más. Bernabé es el hombre de segundas oportunidades, iglesia. Siempre. Cuenta la historia que Bernabé, en el segundo viaje del apóstol Pablo, le dijo, era un equipo de oro. Entonces el apóstol dijo, vamos a este segundo viaje. Y Bernabé dijo, sí, vamos, pero quiero pedirte algo, apóstol Pablo. Quiero llevar con nosotros a Juan Marcos. Juan Marcos es el nombre de Marcos. Sí, el nombre real tiene dos nombres, Juan Marcos. Quiero llevarlo a Juan Marcos con nosotros. El apóstol Pablo le dijo, no. Y le dice, pero es un buen jovencito. No quiero que vaya con nosotros. Pero Pablo, escucha una cosa, es un buen jovencito, es un buen material, es la próxima generación. Punto número 1. El que tiene corazón, el eslabón de propósito, siempre no piensa solamente en su generación, está pensando en la generación siguiente. Es Marcos, es la generación siguiente. Es bueno que Marcos vaya con nosotros y aprenda de nosotros. El apóstol Pablo dijo, no quiero. Y fue tal la discusión que tuvieron por Juan Marcos que se separó el equipo. Ahí se divide el apóstol Pablo con Bernabé. Bernabé toma su rumbo y Pablo el suyo. Ahora, ¿por qué estaba tan disgustado Pablo con Juan Marcos? Porque el apóstol Pablo anteriormente lo había llevado con él. Pero en la primera persecución que tuvo el apóstol Pablo lo apedrearon, casi lo mataron. Y Juan Marcos vio cómo le tiraban piedra en el piso, que terminó casi muerto. ¿Y sabe qué hizo Juan Marcos? Salió corriendo, volvió a su ciudad. Entonces el apóstol Pablo quedó muy enojado. ¿Cómo le voy a llevar a este si a la primera de cambio me abandona? ¿Cómo le voy a llevar a este tiernito conmigo? Si ni bien escucha, no quiero salir, sale corriendo. Ni bien escucha, él es mío, sale corriendo. ¿Para qué le voy a llevar a esto conmigo? ¿Para qué voy a llevar? Ni bien ve un endemoniado, sale corriendo. Y se enojó y se fue. Pero Bernabé dijo no. Lo agarró Juan Marcos porque vio más allá de lo que vio Pablo. Pablo vio su enojo. Pablo vio su disgusto, que lo abandonó. Pero Bernabé vio que era un joven tierno, que le faltaba mucho por aprender. Era un joven que todavía Dios tenía que trabajar en él, pero que en un futuro sería una gran bendición. ¿Y sabe qué pasó? Pasó que el apóstol Pablo siguió su rumbo y Bernabé el suyo. Y lo fue trabajando y predicó Bernabé por su viaje y Juan Marcos con él a la par. Y lo enseñó y lo capacitó. La pregunta que dice, ¿y qué pasó al final? Pasó algo hermoso. Porque en los últimos libros del apóstol Pablo, él escribe. Y le escribe a Timoteo y le dice, dile a Lucas que venga. Y también dile a Juan Marcos, porque será de mucha riqueza para mi ministerio. Quiere decir que el apóstol Pablo ya sabía con el tiempo que Juan Marcos era un gran hombre de Dios. Pero no supo entender los procesos. Hay personas que no entienden los procesos de sus hijos. No entienden los procesos de sus discípulos. No entienden que son momentos de adolescencia, de juventud. Que son momentos inmaduros. Y quieren que piense como grande, pero es un niño. A veces no entienden los caracteres impulsivos y toman a pechos. Hijos que insultan a los padres y padres, ay, no sabe lo que me dijo, ay, me reinsultó, me trató de cualquier cosa. Pero es una etapa evolutiva que está teniendo tu hijo. Pero me dijo, sos feo, no te quiero más, papá. Son procesos. Son procesos que tenemos que entender.
El apóstol Pablo no entendió. Tomó la actitud de nosotros. La próxima te voy a dar un cintarazo. La próxima te voy a enojar con vos. Te voy a poner en disciplina. Porque lo que estás haciendo está mal. Él le quiso disciplinar a Juan Marcos. Pero Bernabé no vio eso. Bernabé vio que era una etapa solamente. Etapa de madurez y de crecimiento para Juan Marcos. Y pues luego vemos en la Biblia que el apóstol Pablo pide por Juan Marcos que pueda venir a estar con él. Porque tuvo buenas noticias. Bernabé es el hombre de segundas oportunidades. Muchos de los que estamos acá somos padres. Quizás me puedo decir, ya le di muchas oportunidades a mis hijos y nunca la aprovecharon. Si tienes un corazón de Bernabé, lo vas a seguir dando oportunidades. Lo vas a seguir dando oportunidades. Porque quizás sea un proceso solamente lo que está pasando. Pero un día estará maduro. Un día crecerá. Y un día Él vendrá a ayudarte. Cuando ya estés viejito, quizás sea la persona que te sostenga, que te cuide. Cuando otros quizás te quieren llevar a ese lugar que se llama geriátrico, Él quizás sea la persona que venga y esté contigo ahí y te diga, tengo una habitación en casa, quiero que te quedes y quiero cuidarte. Son procesos solamente. No rechaces. Sigue creyendo en tus hijos. Sigue creyendo en tus discípulos, en tu ministerio. Sigue creyendo, sigue luchando. Ten un corazón para conectar y para bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos está llamando, iglesia, a ver de otra manera las cosas. Dios quiere que tengas el corazón de Bernabé. No fue un hombre que se destacó, pero este hombre trajo cosas extraordinarias al reino de los cielos. Gracias a él estamos hoy vivos. Porque fue un hombre que tuvo un corazón. Que no pensó en él, sino que dijo, quiero ser un eslabón con propósito eterno. ¿Cuántos quieren ser como Bernabé? Ponte de pie en esta mañana, quiero orar por ti. Yo siempre digo, quiero ser como Bernabé, pero también quiero ser como Andrés. Porque Andrés era discípulo. Era discípulo de Juan el Bautista. Pero un día vio a Jesús y lo dejó a Juan el Bautista y fue y buscó a su hermano Pedro y le presentó a Jesús. Qué lindo también ser como Andrés para conectar a tu hermano a Jesús, a tu familia, a tus vecinos, siempre. Qué lindo entender esas cosas. De ser un hombre que conecta con Jesús, que conecta todo hacia Jesús. Si no eres este tipo de eslabón, si no tienes esa perspectiva de vida, solo quiero que cierres los ojos y que le digas al Señor, Señor, quiero tener este corazón. Señor, quiero ser como Bernabé. Un eslabón que bendice. Un eslabón con propósito. Que trae unidad. Que satisface necesidades. Que las revelaciones divinas, los dones y los talentos de otro, los expone para proyectos del cielo. Y que cuando hay conflictos, por inmadurez, por procesos, tenga un corazón abrazador. Porque
Porque Bernabé podría decir: yo voy con el apóstol Pablo, somos su mismo equipo. Pero él puso en tela de juicio: la generación siguiente es mucho más importante. Por eso hoy, como pastores que estamos aquí, como hermanos en Cristo, pensamos en la generación siguiente y los vamos a cuidar, a pesar que se equivoquen, a pesar que cometan errores. Los entenderemos, los abrazaremos y seguiremos trabajando, porque serán el futuro del reino de los cielos. Padre, bendigo a esta iglesia. Que tengan un hermoso día, que tengan una hermosa jornada, acompañado de la mejor persona. Su nombre, Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, iglesia. Saludamos a los que están conectados. Que tengan una hermosa jornada.